continuando con el contexto central de la carta, que es el conocimiento de Dios, hoy voy a compartirles el mensaje conocimiento de Dios y la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, y decía mi amada esposa que toda la tierra será llena de la gloria de Dios y toda nación lo verá. Y ese momento glorioso que todos vamos a experimentar, vivos y muertos, es en la segunda venida de Cristo. Porque ya no vendrá en ese pollino, en ese burrito y con esa humildad, sino vendrá vestido de honra, de gloria y de majestad. Mis hermanos, y este tema, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siempre ha sido un tema de controversia desde tiempos antiguos. Por ejemplo, en la época del profeta Isaías, cuando él anunció la llegada del Mesías, 750 años antes de su llegada, en la antigüedad, muchos no lo creían y no lo creyeron. Hasta unos pocos días, muchos seguían pensando que era una fábula. Incluso en el tiempo en que apareció el Señor Jesucristo como Mesías, ustedes y yo sabemos por el testimonio bíblico que muchos no creyeron y no le recibieron, y aún hay muchos judíos que aún no le reconocen como el Mesías. Y así nos podemos remontar a tiempos mucho más antiguos. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, sucedió exactamente lo mismo. Cuando él estaba anunciando un diluvio, preparó un arca y ese pregón, ese anuncio duró 120 años y el pueblo no creyó, hasta que vino el diluvio y el mismo Señor Jesucristo cerró la puerta del arca. De la misma manera sucedía entonces en los tiempos del apóstol Pedro, e igualmente sucede en nuestros días, mis hermanos, porque hay un escepticismo acerca de la segunda venida de Cristo. Hay un escepticismo acerca de los tiempos escatológicos, y cuando hablamos de los tiempos escatológicos estamos hablando de los tiempos venideros, de los tiempos futuros, del cumplimiento de la profecía apocalíptica, porque hay cosas que aún no se han cumplido y que estamos expectantes los que amamos al Señor, los que por la revelación de la palabra hemos entendido por la iluminación del Espíritu Santo de Dios que ese es un evento que sucederá. Como yo siempre lo digo, créalo o no lo crea, va a suceder. Así que, mis hermanos, con esta pequeña introducción vamos a la palabra para desarrollar el tema conocimiento de Dios y la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro, vamos a ir al capítulo número 1. Inicialmente vamos a leer del verso 12 al 16. Ahí está en la pantalla proyectado. Y honramos la santa palabra de Dios leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 12. Dice el Señor: por esto, escuchen, el Señor hablándonos a través de Pedro. Aquí sí es válido decir, así dice el Señor. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora veamos cuál es esa verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros, escuchen porque esto es importante, el despertaros con amonestación. Verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Verso 15. También yo procuraré, escuchen, es hermoso lo que dice el apóstol Pedro aquí. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
Y sí que fue diligente, porque gracias a su diligencia hoy tenemos memoria de esos hechos reales que están plasmados y escritos en la palabra de Dios. Verso 16, y este es el centro del mensaje. Porque no os hemos dado a conocer, escuchen, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Y esa palabra artificiosas, fábulas artificiales, fábulas inventadas, sino, y esto es glorioso, hermanos, y tenemos que creerlo por este testimonio que es fiel y verdadero, y es la palabra de Dios. Escuchen lo que dice: como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya, gloria a Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta bendita y preciosa mañana por tu palabra santa, Señor. Gracias porque ha quedado plasmada como un testimonio para que nosotros lo recordemos permanentemente, que tu venida ciertísimamente se efectuará. Señor, ahora yo te pido, Padre mío, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estas verdades eternas que tú has dejado plasmada y que te ha placido revelarlas a hombres mortales y pecadores como nosotros, Señor, yo te suplico, mi Dios, en nombre de toda la congregación de los hermanos y amigos aquí presentes, Señor, que tu Santo Espíritu esté plasmando y grabando en nuestra mente y en nuestro corazón estas verdades eternas para que vivamos apercibidos, Señor. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia del Señor. Qué interesante, mis hermanos, el énfasis, escúchenme, el énfasis que el apóstol Pedro declara en su carta, en ese tiempo para ellos, pero hoy para nosotros. Y ese énfasis es que estemos firmes y establecidos en la presente verdad. Hermanos, ¿y cuál es una de esas verdades eternas? Como a veces yo lo digo cuando me refiero a estos temas, que tienen que estar cinceladas, como en una roca cuando se toma un cincel y una porra o un martillo y se golpea la roca con el ánimo de grabar algo allí para que quede permanentemente. Y la palabra, yo espero que en esta mañana eso es lo que esté haciendo, cincelando en nuestro corazón, no solamente en la mente, en la razón, en el intelecto, en el corazón, mis hermanos, esta presente verdad. ¿Y cuál es esa presente verdad? Cristo viene, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, mis hermanos. Cuando es un acto inminente, en cualquier momento va a llegar, cuando usted y yo menos lo esperemos, porque el Señor Jesús lo dijo, que la venida de Él sería como algo ilustrado, como ladrón en la noche, cuando todos están dormiditos, cuando menos lo esperan, ahí llegará. Pero que Cristo viene, viene, mis hermanos. Es un evento entonces irrefutable. Ciertamente regresará vestido de honra, de gloria y de majestad, así como lo expresa aquí en su carta el apóstol Pedro. Vestido de majestad. Hermanos, ¿usted ha pensado o se ha imaginado por un momento siquiera cómo será ese evento glorioso? ¿Cómo será eso tan extraordinario? La gloria de Dios, cómo va a iluminar lo que haya quedado de este planeta y cómo nosotros veremos con nuestros propios ojos ese esplendor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que viene en gloria, primero para tomar a los que son suyos, para llevarnos juntamente con Él y para que nosotros con Él y todo el ejército de ángeles que vienen con Él tomemos posesión de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Pero también, mis hermanos, quiero que entendamos que ese día, el día del Señor, es un día de juicio. Mis hermanos, es inminente, porque en cualquier momento llegará. La pregunta es, y esto es serio, no es una pregunta casual, ¿estás preparado?
No me lo responda. ¿Estás preparado? ¿Vives como si el Señor regresara hoy? ¿Vives como si el Señor regresara hoy? ¿Estás preparado? ¿Cada día tienes más apego por la palabra y por las cosas divinas? ¿O cada día estás más pegadito de la cultura del mundo? Si es así, que cada día te sientes más seducido y más atraído por el mundo que por las cosas de Dios. ¿Y cómo lo puedes saber? Bueno, ¿qué interés tienes por la iglesia? ¿Qué interés tienes por la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿O pones en primer lugar al mundo o pones en primer lugar la iglesia del Señor Jesucristo? No es la iglesia del pastor Carlos Tellen, no, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí te das cuenta si estás preparado o no. ¿Procuras mantener la vida santa que Dios demanda para cada uno de sus hijos? ¿Vives procurando, esforzándote, siendo diligente por vivir una vida santa? ¿Lo haces diligentemente? Ahí está la diferencia, mis hermanos. No que ya seamos santitos, porque ese momento solo va a ser cuando nuestro cuerpo sea transformado en gloria. Cuando venga Cristo, allí seremos transformados y la santificación será completada, la redención será completada, la salvación será completada. Pero mientras tanto usted y yo tenemos una demanda que debemos ser diligentes en perseguir, en buscar y en procurar cada día la santidad de Dios. Ser santo, porque yo soy santo, dijo el Señor en su palabra. Y sin santidad, ¿qué pasará? Ustedes se lo saben de memoria, aplíquenlo. Aplíquenlo, mis hermanos. Apliquémoslo. Seamos santos, porque ya sabemos que sin santidad nadie verá ese momento glorioso para salvación total, sino será para juicio. Hermanos, ciertamente el propósito de la segunda carta de Pedro es que el pueblo de Dios mantenga en su mente y en su corazón esta presente verdad espiritual. No es una simple verdad del pasado, es una verdad presente. Hoy debe ser presente, por la tarde debe ser presente, mañana debe ser presente, dentro de 8 días debe ser presente. Es un presente indefinido, siempre presente, como es Dios, que es eterno, que Él no está limitado por el tiempo. Él no está bajo el marco del tiempo. Para Él no existe el pasado ni el futuro, porque Él es eterno. Mis hermanos, y únicamente déjeme decirle que el conocimiento de Dios a través de la Escritura, su palabra, nos permitirá permanecer anclados en esta verdad inmensa, infinita y espiritual como el mismo Señor. Y de esa misma manera, también el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, nos va a permitir desechar o rechazar todo tipo de fábula y mentira por parte de los opositores que tratan de socavar, tratan de quitarle, de restarle importancia a esta verdad. Eso es socavar la verdad de Cristo sembrada en vuestros corazones. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo viene, mis hermanos. Cristo viene. Pedro sabía por revelación divina que pronto abandonaría su tabernáculo, es decir, su cuerpo terrenal, que pronto moriría y que el momento de su partida se aproximaba. Hermanos, mire la diligencia de Pedro. Cualquiera de nosotros, y me incluyo, cualquiera de nosotros, si sabemos que en unos pocos días o en unas pocas semanas vamos a partir de este mundo, estaríamos preocupados más por nosotros, por la familia, que por otra cosa. Sin embargo, Pedro, bajo la inspiración divina, era diligente en que las iglesias de Asia Menor del Norte supieran y tuvieran presente, y hoy todos nosotros, la Iglesia Universal de Dios, esta verdad eterna: Cristo viene. Sin embargo, Pedro entendía con firmeza y con urgencia la necesidad de recordarles a ellos y hoy a nosotros
las verdades eternas de que Cristo viene, mis hermanos. ¿Por qué? Porque al igual que en el pasado, hoy tenemos opositores infiltrados en la iglesia del Señor. Claro que sí. Y miren, mis hermanos, no solamente se han infiltrado, sino que han tomado el liderazgo. Y muchos de ellos están, así como yo estoy, frente a un púlpito, engañando, torciendo la palabra, distrayendo, embobando a la gente con mensajes subliminales, con mensajes motivadores, con mensajes de mucha prosperidad y fijados simplemente en el materialismo. Y ellos mismos son víctimas de sus propios engaños porque no están predicando la palabra de Dios, no están predicando contra el pecado, no están predicando a favor de la santidad de Dios, no están predicando de que Cristo viene. Y por eso miles y millones de personas no están apercibidos. Mis hermanos, tenemos la Escritura. Sin embargo, muchos socavan la verdad eterna y poderosa de la segunda venida de Cristo. Hermanos, la perversa intención de los falsos maestros que existían en los momentos de Pedro, y por eso Pedro, inspirado por Dios, escribió esta carta, son los mismos que hoy tenemos en medio de nosotros. Gracias al Señor, no aquí en medio de esta iglesia, porque aquí no hay falsos maestros. Estoy refiriéndome a la iglesia universal. Las perversas intenciones de los falsos maestros es desviar a los cristianos de esta poderosa verdad espiritual que Cristo viene y llevarlos a vivir de una manera, escúchenme mis hermanos, y si usted de pronto anda por ahí distraído, elevado, como decimos popularmente, medio lunático, medio atraído, ocupado, o como dicen aquí, busy, muy busy con las cosas del mundo, y se le ha olvidado que Cristo viene, hermanos, entienda que así anda mucha gente despreocupada, y esa despreocupación o esa falta de interés y de diligencia por las cosas del Señor nos pueden llevar a vivir una vida inmoral y sin ninguna santidad. Eso es lo que pretende el enemigo. Cada vez atraerte, cada vez seducirte más a la cultura, al modus vivendi del mundo actual, de esta generación perversa y maligna, como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú te distraigas, te confundas y te olvides de esa verdad eterna que Cristo viene. ¿Y cómo vas a estar en ese momento en que Cristo viene, mi amado? Por esta razón, Pedro reitera en el verso número 13, y se lo voy a recordar: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Porque tengo por justo el despertaros con amonestación. Hermanos, y esa palabra despertaros, en primer lugar, ilustra o muestra, o déjeme decirlo, con una ilustración que le voy a presentar, es como de alguien que está adormecido, que está completamente elevado, alejado de la realidad y que está engañado por las seducciones y los placeres de este mundo por una falsa visión. Y el apóstol Pedro dice: me es necesario despertaros con amonestación. Hermanos, y ese despertar es que su razonamiento ha sido velado. Por eso necesitamos despertarnos, porque tenemos el razonamiento velado, con la intención de que vivas desordenadamente y te olvides de la verdad espiritual que ya conoces por medio del conocimiento de Dios y de la Escritura, la palabra, que Cristo viene. Hermanos, los opositores del Evangelio, por falta de una doctrina correcta, lo que llaman la
ortodoxia doctrinal, una doctrina correcta. Eso es ser ortodoxo. Ser ortodoxo, entre otras cosas, es permanecer anclados en las verdades escriturales. No salirnos ni arriba ni abajo, sino estar en el centro de la palabra, porque cuando estamos en el centro de la palabra, el Espíritu Santo va a iluminar tu mente, tu corazón, y te va a traer la verdad que Cristo plasmó en su palabra para que tú despiertes. Hermanos, por eso un día el Señor Jesucristo en su palabra dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermanos, así que Pedro nos dice: yo los tengo que despertar para que se mantengan en la poderosa verdad espiritual de que Cristo regresa pronto. En otras palabras, despertar, mis hermanos, es abrir los ojos espirituales y es abrir los ojos específicamente a las bondades de Dios que nos rodean. Las bondades de Dios no solamente están aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Las bondades de Dios se manifiestan a través de la gracia común de Dios, porque hay una gracia común y hay una gracia especial, y la gracia común nos permite disfrutar de todos los beneficios que Dios creó. Dios es el creador, como lo decíamos ayer en el estudio de hombres. Dios es el creador de todo lo que subsiste, de todo lo que vive, de todo lo que se mueve y de todas las cosas que fueron creadas. ¿Sabe para qué? Para tu beneficio y el mío. Vemos la grandeza y la majestuosidad y la misericordia tan infinita de un Dios grande y poderoso, que aún sabiendo que somos almas adúlteras y pecadoras, Dios nos provee bondad. Mis hermanos, y la forma de despertarnos es con la amonestación. Y perdónenme, no es que quiera adornar el mensaje. Me es necesario explicar este término en el original griego para que tengamos una amplitud, y valga la redundancia, más grande de lo que es una amonestación. La palabra amonestación en griego es nouseteo. Nouseteo es amonestación, y eso indica advertir y advertir, pero también reprender suavemente y exhortar. Hermanos, y veo la raíz etimológica de esa palabra en griego, nouseteo, y esto viene de dos términos: nous, que significa mente, y tithemi, que significa lugar. Así que una amonestación significa literalmente, escúcheme, colocar en la mente y en el corazón algo que es relevante, algo que es muy importante y que usted y yo necesitamos tener para vivir. Hermanos, colocar en la mente y en el corazón, y así advertir o avisar de antemano, especialmente del peligro del mal. El peligro es que ignoremos que Cristo viene. No es una fábula, no es un cuentecito de hada, mi hermano, mi hermana, es una verdad. La idea es de amonestar, es depositar en la mente y en el corazón de la persona, haciendo hincapié en influir en todos los sentidos, en el intelecto, pero también en la voluntad, en las emociones y en la disposición. Una amonestación de la palabra de Dios en este sentido es que el Señor quiere invadir con esta amonestación la totalidad de nuestro ser. Nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestro razonamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, pero también nuestro corazón, para que entonces nosotros que seamos diligentes y no nos dejemos engañar de las mentiras del mundo. La idea es aconsejar sobre cómo evitar una conducta inapropiada. Hermanos, a veces tenemos una distorsión de la palabra conducta inapropiada, pero no atender las verdades de Dios, hacernos los oídos sordos y hacernos los de ojos ciegos. Eso es una conducta inapropiada con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y puede traer grandes consecuencias. Nouseteo, amonestar,
hermanos, está en tiempo presente, lo que indica que Pedro estaba continuamente amonestando y advirtiendo. Y por eso encierra o conlleva a este término de amonestación ponerlo en la mente y en el corazón para que continuamente el Espíritu Santo tome esa verdad que está plantada en nuestro corazón y en nuestra mente y la traiga a memoria nuestra cada instante, cada momento, para que aprendamos cómo vivir, cómo comportarnos en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Hermano, la finalidad de la amonestación es dar consejo, es también alentar, amistosamente, pero con seriedad. No es un juego. Es tan serio, mi hermano, es tan serio que tu vida y la mía está en juego. Mire la seriedad del asunto. Responder con firmeza, pero no con dureza. Advertencia y precaución. Eso encierra amonestación. Amonestación entonces es poner sentido en la cabeza de alguien. Y hermanos, ese es mi propósito hoy, con el poder del Espíritu Santo. Que la palabra ponga sentido en tu cabeza y te des cuenta de la verdadera prioridad. No del dinero, no de las riquezas, no de los placeres, no de las necesidades físicas, emocionales que tengamos, sino de una necesidad espiritual que debe sobrepasar todo pensamiento, todo intelecto y todo razonamiento. Y es que Cristo viene pronto. Cristo viene, ¿y en qué forma te va a encontrar a ti y a mí? Aleluya. Hermanos, negar la segunda venida de Cristo traerá consecuencias eternas. Mis hermanos, la amonestación denota una función pastoral. Y esa función pastoral, para que mediante este instrumento de la amonestación corrijan sus corazones y se aparten del mal y busquen el bien para sus vidas. Es lo mismo que está haciendo Pedro. Pedro, cuando le escribe, también le dice: yo anciano, juntamente con ustedes. Y esa palabra de anciano lo que significa es: yo también, al igual que usted es siervo, al igual que usted es pastor, siendo el apóstol verdadero, no de los falsos que hoy en día que se autodenominan, sino apóstol verdadero porque conoció y caminó con Cristo. Y ese es un requisito que hoy nadie lo puede cumplir. Mis hermanos, los pastores tenemos la responsabilidad de la fe y la vida de la iglesia. Por eso advertimos y enseñamos, al igual que Pedro, constantemente con miras de llevar a los creyentes a la madurez en Cristo Jesús. Mi amada esposa y yo somos muy bíblicos y siempre enseñamos la verdad de Dios, porque sabemos que sobre nuestros hombros reposa una gran responsabilidad. Y un día yo quiero decir, igual que Pablo cuando estaba camino a Roma y que llamó a todos los ancianos de Éfeso y les dijo: hoy soy libre de la sangre de todos ustedes porque no he rehusado hablarles de todo el consejo de Dios. Mis hermanos, la amonestación se lleva a través de la bendita palabra de Dios. No son con palabras escogidas, con elocuencia, no. El único que tiene el poder de convencernos de pecado, de justicia, de juicio y de verdad es la palabra de Dios. Su Santo Espíritu, que toma la palabra, la aplica en nuestro corazón, nos redarguye y nos muestra como en un espejo tal y como somos. Pero no lo hace para humillarnos, lo hace para que nosotros entonces vengamos en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y reconozcamos nuestra condición pecadora y reconozcamos delante de Dios que urgentemente necesitamos de su gracia y de su misericordia, que necesitamos de su amonestación, de su corrección, mis hermanos. Pedro nos presenta testimonio veraz, verdadero, hermano, ciertísimo de que Cristo regresará. Segunda de Pedro, ahí mismo en Segunda de Pedro, vamos a leer en el capítulo 1 del 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, escuchen, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, y yo lo creo,
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Recuerdan? Allí en el momento de la transfiguración, cuando estaba también Juan junto con Él, y Dios, el Señor Jesucristo, tuvo a bien revelar su majestad. Y vieron esa majestad con sus propios ojos. Y al lado del Señor Jesús vieron también a Elías y a Moisés. Y eso es lo que está plasmado aquí para testimonio tuyo y mío. Para que creamos por el testimonio de ellos y para que creamos porque el Espíritu Santo de Dios ha puesto esa verdad grabada en nuestros corazones. Y por eso, mis hermanos, yo no me voy a cansar de decirle gloria a Dios por eso, porque creo firmemente, ciertísimamente en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta y es la única que tiene el poder para salvar nuestras vidas. Mis hermanos, ¿por qué Pedro está insistiendo acerca de este tema doctrinal sobre la segunda venida de Cristo? Porque el Evangelio tiene 3 pilares. Y aquí están los 3 pilares. El Evangelio está sostenido por la persona de Cristo, por la muerte de Cristo y por la resurrección de Cristo. Esos son los 3 pilares del Evangelio. La persona de Cristo, su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección. Por eso Pablo lo dice a los Corintios, si no estoy equivocado. Él le dice, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces somos los más miserables y dignos de conmiseración, porque nuestra fe es vana. Pero ustedes y yo somos convencidos por la palabra y por el Espíritu Santo que Cristo, Dios, se encarnó, tomó forma humana, se vistió de huesos y de carne como nosotros, que fue a la cruz para tomar tu lugar y el mío, para pagar una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar, que Él murió, pero era imposible que el Dios eterno y el Dios de los cielos muriera y quedara atrapado por la muerte. Así que Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre y un día regresará en gloria. Puede ser esta noche, puede ser dentro de 8 días, dentro de un año, no lo sé, pero debemos vivir como si fuera hoy. El verdadero evangelio gira en torno de la persona de Cristo y el regreso de Cristo pertenece a una de esas doctrinas cardinales que son de primer nivel. Si negamos el regreso de Cristo, si usted duda del regreso de Cristo, está dudando totalmente del Evangelio, está dudando de la palabra. Y esto es algo importante y vital que no se puede negar. Y perdonen, hermanos, que lo hable con tanta efusividad, pero quiero convencerlo. Quiero que usted grabe esta verdad en su corazón con el poder del Espíritu. Hermanos, así que el que niega o se opone a la doctrina del advenimiento, que es el regreso de Cristo por segunda vez, no puede ser cristiano. Cristo viene pronto, Maranata, el Señor viene, mis hermanos. ¿Cómo está tu corazón y el mío hoy? ¿Cómo estamos delante del Señor, hermanos? Cuando cometemos faltas porque somos finitos, somos falibles, y vamos a cometer pecado, vamos a faltar, sí. Pero cuando cometemos falta, lo reconocemos delante de Dios. Nos arrepentimos y le pedimos perdón y clamamos de nuestro corazón que Él siga obrando y santificando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, porque queremos ser un verdadero ejemplo como cristiano. ¿Esa es tu mentalidad? Si esa es tu postura, gloria a Dios por eso. Pero si no, necesitas arrepentirte, mi hermano. Concluiré, cerraré el mensaje con el anuncio y el testimonio de las propias palabras a través de la Escritura acerca del regreso del Señor. Segunda de Pedro 3, a partir del verso 8 hasta el 14. Mire lo que dice la palabra. Mas, oh amados, y nuevamente reafirmando la amonestación, no ignoréis esto. 2 puntos, y de aquí hasta el 14 lo que nosotros tenemos que tener presentes. Escuchen lo que dice Dios a través de Pedro. Que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Escuchen, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza.
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Y ahora escuche esto, como dicen mis amados mexicanos, si no le ha caído el 20, sacúdase, póngase el cinturón de seguridad, como dicen las azafatas en los aviones, prepárese, escuche. Pero el día del Señor, y cada vez que la palabra dice el día del Señor, está anunciando su regreso, pero también está anunciando juicio con su regreso, mis hermanos. Escuche lo que dice la palabra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, nuevamente una amonestación llena de amor, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ¿estamos caminando en santidad? ¿Estamos viviendo y estamos llevando una vida de piedad? La vida de piedad incluye humildad, paciencia, bondad, benevolencia, compasión, misericordia, pero también encierra integridad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí la palabra nos dice por qué debemos ser santos y ser piadosos. Mire la divina respuesta en el verso 12. Escuchen: esperando y apresurándoos, caminando rápido, despertando, no estando allí aletargado, entretenido con las cosas del mundo. Me es necesario, me es justo, dijo Pedro, ¿verdad? Despertaros con amonestación. A esto se refería también. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En 3 versículos, primero dice que nos preparemos para la venida del Señor Jesucristo, y ahora dice para la venida del día de Dios, porque Cristo es Dios. En el cual, y nuevamente remarca, enfatiza lo mismo: los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, va a ser un momento terrible para muchos. Pero, aquí viene la esperanza. Pero nosotros esperamos, escuchen, para el que no está en Cristo, para el que ha vivido una vida desordenada, inmoral, para todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado y ha reconocido a Cristo como el único Señor, Dios y Salvador, para ellos será algo tremendo, espantoso. Muchos del solo miedo caerán infartados. Pero para nosotros los que esperamos, los que tenemos una esperanza viva, mire la gloria de Dios. Dice: pero nosotros esperando según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por eso muchos decimos: Señor, regresa, Maranata, Cristo viene, porque sabemos que vamos a pasar a algo divino, eterno, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde el pecado ya no reinará más en nuestros cuerpos carnales, porque seremos glorificados juntamente con Cristo en gloria. Hermanos, el verso 14 termino diciendo: por lo cual, oh amados, y esta es la final de la amonestación, estando en espera de estas cosas que hemos escuchado en esta mañana, sean olvidadizos, sigan viviendo como se les pegue la gana. No, así no dice el texto, ¿verdad? Dice: procurad con diligencia. Hoy vamos a salir amonestados, exhortados, pero también con una esperanza firme, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra: procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha, irreprensibles y en paz. Hermanos, amigos, ¿ustedes entienden la urgencia del momento?
La vida terrenal es corta, es efímera, pasa más rápido de lo que pensamos. Hermanos, pasa tan rápido que mire que una semana se va así volando. Parece que fueran 2 días y ya se acabó. ¿Qué hace que estaba predicando hace 8 días y ya otra vez es domingo? Hermanos, delante de ustedes y delante de mí, delante de todos nosotros, está cumpliendo la Escritura que dice que por amor a los elegidos, a los llamados, a los que Dios predestinó, a los que Dios escogió, a los que Dios justificó con su bendita sangre y a los que Dios glorificará, los días serán acortados. Y eso lo estamos viendo hoy, los días se están acortando. ¿Estás viviendo piadosamente? ¿Estás viviendo con honestidad delante del Señor? ¿Estás viviendo con la moral, no del mundo, sino con la moral de la palabra de Dios? ¿Te cuidas en santidad? ¿Cuidas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? ¿O lo andas por allí? Hermanos, ¿procuras mantener la vida santa que Dios demanda para sus hijos? Dios es paciente y misericordioso con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentimiento para salvación y vida eterna. Ustedes han escuchado, mis hermanos, el testimonio apostólico y el testimonio de la Escritura. Cuando Cristo el Señor regrese vestido de gloria y de majestad, viene, escúchenme, para juzgar y hacer juicios sobre las naciones. Déjeme repetírselo. Cuando Cristo regrese, vestido de gloria y majestad, viene para hacer juicio sobre las naciones. Hombre, como dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, verso 3. ¿Y tú piensas que escaparás al juicio de Dios? ¿Piensas que escaparás al juicio de Dios? Yo te invito, amado, arrepiéntete hoy y ven a los pies del Señor y recibe su gracia, su misericordia. Y cúbrete con la justicia que Cristo ganó para ti y para mí. Solo así podemos escapar de la ira venidera. Padre eterno, yo te doy a ti toda gloria, Señor, toda honra. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, por hablarnos, por despertarnos con la amonestación, Señor, por plantar esta verdad eterna en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora yo te pido, mi santo Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Redentor y Salvador y Rey venidero, que el poder de tu Santo Espíritu esté trayendo convencimiento hoy en esta mañana a los que estamos aquí de pecado, justicia y verdad. Y si hay alguien que de verdad, de corazón, no de palabrita, no con el puro pensamiento, sino que de corazón no se ha entregado a Cristo, hoy es el día. Levante la mano y vamos a orar por usted. Y si ya usted se entregó a Cristo, pero se ha desviado y está viviendo una vida desordenada, alejado de la ciudadanía del reino de Dios, hoy es el día para que te reconcilies. Levante su mano y vamos a orar por usted. Si se arrepiente verdaderamente, Cristo promete, y sus promesas son fieles y verdaderas, porque no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y lo que Él dijo lo hará. Si te arrepientes de todo corazón, el Espíritu Santo de Dios vendrá a tu vida con fuego y forjará tu corazón, lo cambiará, lo transformará, te convencerá de todo pecado, de toda justicia. Y si te entregas verdaderamente y lo reconoces, no solamente como el Salvador, sino como el Señor de tu vida, Él va a enderezar tus pasos como un día lo hizo conmigo. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos para caminar siempre en santidad y en una vida de piedad, reconociendo en todo tiempo y en todo momento que Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene en cualquier momento. Ayúdanos, Señor, para que en ese día tú nos encuentres intachables, Señor. Para que tú nos encuentres, Señor, llevando una vida de piedad y en paz. Para que tú nos encuentres, Señor, caminando en tus caminos
y en tus obras que ya tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis hermanos. Tengan una semana bendecida. Que el Señor les guarde.